¿Alguna vez has sentido una presencia extraña o has sentido que te miran, pero no hay nadie? Hoy te voy a contar la historia de una señorita que recogió sus pasos antes de morir y se dejó ver por un conocido. Hace 56 años más o menos vino acá a mi parroquia de Chillogallo una señorita llamada Lid María Macías. Vino como telefonista de los teléfonos públicos de aquí de la parroquia. Al poco tiempo que estuvo aquí, a causa de una bomba de carnaval, le dieron en el seno y fue como piedra. Eso le produjo un tumor en el seno, que después se convirtió en cáncer. En medio de tantos dolores, tuvieron que operar, tuvieron que extraerle el seno, todo. Y tuvo una larga agonía de más de 6 meses. Yo vivía en una pieza con mi mamacita bajo el cuarto donde ella estaba enferma. Una noche estuve yo ya acostada con mi hija y con mi mamá. Entonces estuve un rato, como yo siempre acostumbro a dormir con un foquito de color o azul o rojo, y me tapo con las cobijas hasta casi la cabeza. Pero yo veía a través de esa sombra, una sombra de una mujer delante de mi cama. Me daba miedo el ver quién era. Estuve un largo rato tratando de sobreponerme y ver qué era. Al fin puse ánimo y me destapé. Oh, sorpresa, que delante de mi cama estaba la señorita delante, Tulita le decíamos, como así le llamaban todos. Estaba delante de mi persona, Tulita. Alta, ¿cómo era? Alta, gorda, pero vestida de negro. Al ver eso, se me erizó el cuerpo y le grité a mi mamá, porque mi niña estaba de apenas 4 meses. Pero gran sorpresa que ninguna de las dos se despertó y no me contestaron. Me quedé con eso porque ya desapareció la señorita Tula. Al fin me repuse otra vez y le llamo a mi mamá y le digo: mamita, recuérdese. Sabe que la Tulita ha venido y estaba delante de mi cama, pero no me dijo nada, solo me veía nomás, pero ya desapareció. Entonces mi mamá me contestó: es que está bien mal la Tulita, se va a morir. Y a los 3 días de esa desaparición, falleció. Es todo cuanto les puedo indicar de ese episodio de mi vida. Después de conocer la historia con María Antonia, hemos recorrido el barrio y sabemos que este es uno de los terrenos donde estaba construida la casa, pero obviamente ya está demolida. Ahora, por temas de bioseguridad, hablaremos con 2 expertos en el tema paranormal vía Zoom. Nos conectamos con ellos. Bueno, primero vamos al término de lo que es parapsicología. Para quiere decir junto a, y psicología es el estudio del alma. La parapsicología es un término desarrollado por el filósofo alemán Alexis de Soir. Y este término quería implicar el estudio de lo que está paralelo a la psicología, que es el estudio de fenómenos psicoenergéticos que serían hoy en día explicables bajo la física cuántica. Esto es fenómenos poltergeist, espíritus, ya cosas que suenan a ciencia ficción, pero que la ciencia los ha codificado.
trata de juntar toda la evidencia para poder confirmar que exista la posible comunicación del espíritu cuando ya no está dentro de un cuerpo. ¿Crees que hay personas que son como más sensibles a sentir esas cosas? O sea, básicamente de eso se compone el tema de lo paranormal, que la persona o las personas, los seres humanos sean sensibles, que tengan una sensibilidad especial para poder sentir, ver, escuchar a un espíritu o espectro. De eso se trata, ¿no? Obviamente hay personas que lo manejamos ya porque hemos descubierto ese don y lo hemos entendido a través de los estudios, porque no es tan sencillo, no es fácil. Es algo como vulgarmente se dice de locos, el que de repente tengas encuentros paranormales y cómo interpretarlos. Lo primero que vas a decir es, bueno, tal vez estoy un poco loco, ¿no? Tomando en cuenta de que la gente es muy prejuiciosa y más es por eso que nadie admite la realidad de creer o no en estos temas. ¿Qué es lo que le pasa a la persona cuando siente la presencia o cree que está teniendo una conexión paranormal? ¿Qué le pasa al humano? ¿Qué es lo que físicamente siente? Quien tiene estas experiencias se está volviendo paranoico porque se siente perseguido, su personalidad se fragmentó y va a creer que es esquizofrénico. A lo mejor podría ser una persona con capacidades extrasensoriales y que correctamente orientada, esas capacidades le van a servir en su vida. De hecho, en la policía norteamericana tienen una división de psíquicos forenses para averiguar sobre desaparecidos. ¿Qué siente la persona psíquica? Obvio, va a tener miedo. Y ahí es donde viene la ayuda de alguien que sepa parapsicología, porque va a evaluar con un test que se llama test de Zener. Son unas cartas que tienen formas geométricas y sirven para evaluar técnicamente la telepatía, la capacidad de leer el pensamiento, o la precognición, la capacidad de presentir cosas. Justamente en un espacio con alguien que haga parapsicología y con un psicólogo clínico que también evalúe al paciente, ya no necesariamente es un perturbado mental, sino una persona que tiene capacidades paranormales y debe educarlas y orientarlas. ¿Qué pasa con esto de recoger los pasos? ¿Si es verdad o no es verdad? ¿Es otro mito? Como quien diría, la persona que falleció vuelve inclusive a manera de despedirse al lugar donde trabajó, a su casa, a un sitio donde tenía algo que le gustaba, a visitar a sus familiares. Y esto ocurre más, digamos, días cercanos a cuando falleció. Y depende también en qué circunstancias haya fallecido esta persona, ¿no? Porque o sea, no es que todos los espíritus y fantasmas se quedan aquí, sino imagínate que estuviéramos recontrapoblados de estas historias y cosas. A ver, la palabra expresión, recoger los pasos, viene muy del imaginario de nuestra cultura andina quichua. ¿Por qué? Porque en la cultura indígena nosotros tenemos un calendario occidental lineal, donde el presente, el pasado y el futuro se van alejando. Por eso dicen lo pasado pisado. En la cultura andina el calendario es espiral. Entonces para ellos el espíritu siempre es un tipo caminante. Y cuando se dice que es a recoger los pasos, es a recordar los espacios por los que antes caminó, por el lugar donde antes estuvo. Ahora, eso es en el lenguaje de nuestra cultura andina, pero en cambio en culturas como la científica, el doctor Peter Fenwick tomó justamente un término que se llama coincidencias de muerte, y él ya empezó a entender que había esta comunicación post-mortem y que a veces los espíritus tratan de comunicarse. Hay como un mito alrededor de si te levantas a las 3 de la mañana es porque se paseó tu papá, tu primo, tu tío, ¿Qué de cierto es que en esta hora? Mitología. Ajá. Mitología. Es bien interesante eso. Verás, se supone teológicamente que el Maestro Jesús murió a las 3 de la tarde un viernes. Y por eso en el imaginario de la gente la hora del demonio es las 3 de la mañana. Es el imaginario. Ahora, ya clínicamente hablando, al parecer a esa hora la glándula pineal produce cierto flujo eléctrico y por eso nos despertamos. Otros expertos en medicina china afirman que el meridiano del hígado se activa en estas horas de la madrugada, se provoca más flujo de glucosa hepática al cerebro y se dan despertares. Te hemos presentado los dos lados de la moneda. Creer en lo paranormal depende de ti.